Nos complace tener esta noche aquí en Jornada Extra dos invitados especiales, dos académicos mexicanos. Uno de ellos es el rector de la Universidad de Quintana Roo, que es el licenciado Efraín Villanueva Arcos. Hay que decir que la Universidad de Quintana Roo tiene ya acuerdos con varias academias dominicanas, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la Universidad Católica Madre y Maestra, también con Flaxo Dominicana y con la Fundación Global también. Y esta semana pues han estado en el país en actividades académicas de intercambio, tal vez un poquito disminuida con todo lo que tuvo que ver con el funeral del expresidente Joaquín Balaguer, pero importante intercambio entre esta Universidad del Caribe mexicano, Quintana Roo está aquí en el Caribe, y las instituciones dominicanas. Se ha acordado una cátedra dominicana para la Universidad de Quintana Roo esta semana con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias, señor rector, y al licenciado Carlos Macías también, quien es profesor de la Universidad de Quintana Roo, es un historiador egresado igual que el licenciado Villanueva de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él también es del Colegio de México, una institución académica muy prestigiosa. Vamos a conversar con ellos un ratito sobre el proceso de afianzamiento de la democracia en México después de los 70 y tantos años de vigencia de un solo partido, el revolucionario institucional PRI. Rector, oriéntenos un poco cómo va ese proceso de afianzamiento de la democracia o de transición, como llaman ustedes en México. Bien, pues en primero, pues muchas gracias por estar aquí, recibirnos en el programa de usted. Y en efecto, nosotros en México estamos viviendo en este momento un periodo que se le ha llamado la transición hacia la democracia. Algo que yo quisiera destacar es que México pues era, junto con Cuba, uno de los países que tenían un sistema de un solo partido, o sea, un solo partido en el poder durante tantos años. En México, pues prácticamente 70 años, dominado por el Partido Revolucionario Institucional y los antecedentes de este mismo partido, que es un proceso histórico que se dio en nuestro país y que permitió pues una consolidación y un manejo institucional pacífico del poder. Y algo que yo quisiera destacar es que también este cambio se ha dado en un contexto pacífico, o sea, sin un cisma, se ha dado sin un rompimiento, y que el presidente anterior, Ernesto Zedillo, emanado de este sistema que había estado tantos años en el poder, pues entregó pacíficamente a Vicente Fox, representante del Partido Acción Nacional, el poder, y esto ha dado pie a un cambio de fondo en la política mexicana, de un presidencialismo omnímodo, muy avasallante, sustentado precisamente en esta estrategia de un solo partido, a un presidente débil, a un presidente que entra ahora en este cambio y que vemos que le está costando un poco de trabajo impulsar sus ofertas políticas, que además fueron desmesuradas, o sea, una oferta política muy amplia a la ciudadanía, y que pues ahora con este cambio, con un poder legislativo autónomo, con un poder judicial también con un gran margen de autonomía, pues el proceso más difícil que estamos viendo ahorita es cómo concertar a esas fuerzas políticas, o sea, cómo el Poder Ejecutivo debe de hacer un esfuerzo mayúsculo para concertar esas fuerzas políticas y lograr impulsar sus reformas estructurales que, como se anunció recientemente en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, se están planteando como las fórmulas necesarias para poder impulsar el desarrollo del país y que México se mantenga como una de las economías pues ya más importantes. Se habla ya de que somos la 9ª economía del mundo, según el propio presidente Fox, y lo cual pues representa para los observadores políticos, para
los académicos, pues uno de los puntos más relevantes en la agenda política que se tiene que estar impulsando. Las dificultades del presidente Fox deben ser más mayores porque no tiene control del Congreso Nacional, ¿verdad? Y aparte de eso, un sistema que ahora mismo es tripartidista. Así Es decir, que tiene que negociar con dos partidos que a su vez son bastante diversos. Totalmente. Hay tres partidos con bastante diversidad, aunque la tendencia política contemporánea ahora es la igualación de los partidos. Pero, ¿qué porcentaje del Congreso tiene el presidente Fox ahora mismo, se puede estimar? Pues será una tercera parte, o sea, está muy distribuido entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y otros partidos minoritarios como el Verde Ecologista, que tienen también algunos representantes en el Congreso, que obviamente el partido del presidente de la República, el Partido de Acción Nacional, pues no puede por sí solo impulsar los cambios, que era la gran diferencia que había en el sistema anterior, donde el PRI logró siempre mantener un buen porcentaje en el Congreso, y eso pues facilitaba al presidente impulsar sus reformas. Y además porque solía cortar más fácilmente a los demás. En este momento hay una tendencia hacia la democracia y a la independencia que usted ha acentuado. Debe haberse acentuado en el poder legislativo también, igual que en el judicial. Fundamentalmente. O sea, ahorita realmente yo creo que lo que está pasando es de que el Congreso, por ejemplo, siente que hay un planteamiento del Poder Ejecutivo de reformas estructurales en donde el presidente todavía no las ha presentado al Congreso. Entonces, muchas de ellas, ¿no? Entonces, de manera que por ejemplo, de la reforma del Estado y una serie de aspectos que están siendo procesados, pero están siendo procesados en aspectos como el acuerdo político nacional, que sí ha significado un acuerdo y un compromiso muy general de las fuerzas políticas, pero que todavía no llega con sustancia al Congreso y obviamente por eso pues no se transforma en acciones legislativas importantes. Hay algunas reformas, digamos, del sistema político partidista en planteamiento que pueda afianzar ese proceso de transición democrática. ¿Usted cree, profesor Carlos Macías, que se afianzará un sistema tripartidista en México o será, como en sus vecinos del norte, una tendencia al bipartidismo? Pues justamente en estos últimos años se estaba consolidando una composición equitativa de los tres principales partidos. Yo creo que la gran virtud en este proceso de sustitución del partido dominante del sistema político mexicano, la diferencia de hecho fue pues una personalidad que pudo generar alianzas. Incluso el propio presidente Fox no estaba completamente entregado al Partido de Acción Nacional, creó una organización paralela, los Amigos de Fox, y están en este momento los tres partidos aspirando o tendiendo al predominio. Todos tienen posibilidades, y en estos primeros 3 años del sexenio, en México el periodo es de 6 años, estamos experimentando un ajuste y una serie de acuerdos que hagan viable la democracia mexicana. Es un periodo de prueba, es un periodo de muchas contradicciones, de muchas pugnas, de enfrentamientos que los vemos en el seno del Congreso. En meses pasados, por ejemplo, lo que nunca había ocurrido, que el Congreso en coalición del PRI y el PRD, oposición, le negaron el permiso al presidente para una visita oficial de Estado al exterior. Entonces estamos viendo nuevos hechos que lo único que nos refuerzan desde luego es una apertura total. Los medios tienen la gran posibilidad de tratar temas que antes no se tocaban, relacionados con religión, relacionados con la propia figura presidencial, relacionados con el grupo político dominante. Y yo creo que esta oxigenación y esta nueva manera de plantearse los actores políticos una amplia acción nacional, a largo plazo va a ser en beneficio del sistema político, de la apertura del sistema político, pero en corto plazo nos está frenando grandes reformas, no solamente a nivel político, sino reformas urgentes para la propia modernización del aparato productivo,
la reforma del sistema laboral o de la estructura normativa, en donde el acuerdo entre trabajadores y empresarios, el Código Laboral, expresada en la Ley Federal del Trabajo, está en proceso de revisión. Hay grandes acuerdos iniciales, previos acuerdos, pero no está completamente consolidada. Se habla de que podría aprobarse este año. La reforma fiscal ambiciosa que se planteó el presidente Fox como una manera para empezar a resarcir el histórico déficit. Casi siempre se ha gastado más de lo que se obtiene vía impuestos. La deuda externa y sus efectos van erosionando las propias finanzas públicas, y este nuevo planteamiento, este nuevo esquema de impositivo a nivel fiscal, como que ha sido caldo de cultivo en el Congreso para generar nuevas oposiciones debido a la falta de consensos iniciales o de negociaciones iniciales. Tenemos entonces una reforma del trabajo pendiente, una reforma fiscal pendiente, y probablemente la que vaya a causar todavía mayor conflicto y mayor dificultad para que sea aprobada es la reforma energética, que incluye por primera vez, otra vez, la posibilidad para que la inversión extranjera, incluso foránea, pudiera participar en proyectos directos de explotación, exploración y distribución de petróleo. ¿Hay alguna reforma constitucional pendiente en México derivada de este proceso democrático de profundización de la democracia, rector? Bueno, en cartera hay diversas reformas constitucionales. La reforma del Estado, por ejemplo, está iniciando la discusión del tema de la reelección en el Congreso, la reelección en algunos elementos que seguramente... Sí, porque en México no se puede reelegir ni siquiera para el Congreso, ¿verdad? No, a diputado ni a senador. No hay una reelección inmediata. Ellos sí pueden volver, los diputados y los senadores, pero después de un periodo. Después de un periodo. Pero no el presidente, desde luego, hasta ahora no puede volver. Ese ha sido un tema tabú todavía en nuestro país, ¿no? Pero hay alguno que pretenda introducir el tema de la reelección, porque ese tema en México es muy caro, muy costoso, políticamente hablando, ¿no? Yo creo que va a entrar pronto. Yo pienso que en el asunto de las reformas al Estado, pues está por ahí seguramente el tema de la reelección. ¿Y conseguirán consenso entre los tres partidos para eso? Probablemente en diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel presidencial es un tema que no se toca. Bueno, yo me refiero al presidencial, sí. Al presidencial, no. Lo que pasa es que ahí la historia es muy clara. Tuvimos un presidente que duró 34 años, Porfirio Díaz, y tuvimos a otro presidente ya después de la Revolución, en 1924, Álvaro Obregón, que intentó reelegirse en una ocasión posterior, en un periodo posterior a su gestión presidencial, pero no lo logró. Fue asesinado en 1928, poco antes de tomar posesión. Entonces hay un pasado que está limitando y que no deja, pues... Cuando se habla de la revisión, ustedes hablan entonces a nivel de Congreso, de la posibilidad que se pueda... ayuntamientos y en los ayuntamientos también. Así es. Bien, hay en el proceso mexicano, el PAN, por ejemplo, fue siempre un partido digamos, de derecha. Algunos lo veían hasta en la extrema derecha, que es el partido de gobierno hoy. El PRI era entonces la izquierda, no existía un partido revolucionario de la Revolución Democrática como ahora, que es el que se sitúa en la izquierda. ¿Cómo se sitúa el PAN en este momento? ¿Está evolucionando hacia un centro, hacia posiciones, o se mantiene como un partido muy conservador? Yo pienso que está evolucionando más hacia el centro. Hay elementos evidentemente positivos que se han anunciado recientemente, como por ejemplo la ley de transparencia de la información pública. Creo que el compromiso del presidente Fox y de su partido por la rendición de cuentas es algo que pues la ciudadanía lo ve muy positivo. O sea, la apertura, por ejemplo, de los archivos de la policía política de los 60s, de los 70s, eso es un elemento... Las investigaciones sobre matanzas. Luis Echeverría, el presidente, está compareciendo. Está compareciendo ahora mismo, en las últimas siendo, en calidad de indiciado, ¿no? Un expresidente de la República. Bueno, esos son... Pero él está compareciendo, llamado a la justicia, no por la matanza de Tlatelolco, sino por la del año 1971. Por ambas. Era secretario de Gobernación. Sí, él era secretario de Gobernación, pero creí que era básicamente por la matanza del 71, junio fue.
Ambas, el 10 de junio. 10 de junio. Sí, bueno, a nosotros nos tocó mucho eso. Yo estaba ingresando a la Facultad de Ciencias Políticas precisamente en el año 1968, entonces son para nuestra generación, pues son aspectos... Y yo estaba viviendo mi segundo periodo de vida en México cuando estuve autoexiliado unos meses ahí, justamente en de final del 70 hasta poco después de junio del 71. En esos días justamente salí de México a la segunda. Bueno, pero hay en el cuadro mexicano algunas variaciones insignificativas. Por ejemplo, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, parece que llegó en algún momento a su límite con el candidato, con un hombre que tenía todas las posibilidades en algún momento, incluso pareció que haber ganado las elecciones del 88, se ha desgastado un poco. ¿Cómo evoluciona el PRD? ¿Hacia posiciones más al centro o se reafirma en la izquierda? Bueno, yo creo que el PRD todavía está inmerso en un proceso interno de discusión que debe de superar, ¿no? Hay mucho sectarismo, dogmatismo, hay grupos al interior del propio PRD que no han permitido manifestarse como una oposición más constructiva, sino es una oposición, ¿no? Es una oposición que a veces no deja pasar pues ninguna otra iniciativa. El PRD, por ejemplo, mantiene su postura de que la presidencia de Fox es más de lo mismo, más de lo que se había venido dando, y sí, yo siento en lo personal de que no ha tendido los suficientes puentes de diálogo y de comunicación con el poder, ¿no? Y hay en el proceso mexicano también una evolución de la política exterior mexicana que durante décadas fue, digamos, la gran luz de México y de América Latina. En eso México diría que era la máxima expresión de la solidaridad. Y últimamente se ven algunos zigzags o algunas tendencias a hacer una política de alineamiento con la política exterior norteamericana, que en toda la época fue del tercer mundo, tercermundista, cuestionamiento, único que se mantuvo en relaciones con Cuba en los años 60, etc. ¿Hay tendencia a hacer una política de alineamiento con Estados Unidos en lo exterior? Sí, incluye también el alineamiento. Yo diría que es una política de pragmatismo, una renuncia deliberada a ciertos principios que durante el siglo XX permanecieron, pero lo vería más como efecto de la influencia externa, como efecto de un programa económico que se plantea una fuerte relación con el exterior. Hay que recordar que el 80% del comercio exterior que tiene México es con Estados Unidos y que el tránsito de personas es de lo más habitual, es cotidiano. Gran parte de la problemática hacia el exterior que proyecta que México tiene, pues es con los Estados Unidos. Entonces se está actuando más en función de las necesidades inmediatas y de la forma de ajustar el gran proyecto económico hacia el exterior con base en hechos prácticos, más que recurriendo a principios tradicionales de la política exterior. Y está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y sus repercusiones internas. Hasta ahora el balance, porque la economía de Estados Unidos ha estado en proceso de recesión estos años y con dificultades, pero el balance así muy breve, rector del TLC, el Tratado de Libre Comercio para México, ¿cómo usted lo puede sintetizar? Bueno, yo creo que ha significado para un conjunto de empresas mexicanas una enorme oportunidad de colocar sus productos en el mercado de Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente los Estados Unidos. Pero también ha significado que en estos años recientes, donde ha habido algunos problemas en la economía norteamericana, pues inmediatamente se ha resentido en nuestro país, ¿no? Yo creo que en términos generales, la estrategia que se instrumentó en el Tratado de Libre Comercio, pues ha significado un apoyo importante para un sector, el sector obviamente más dinámico, más moderno de la economía mexicana, pero sí también ha significado un problema bastante serio para un conjunto muy amplio de pequeños empresarios, gente que todavía no tiene los niveles de modernización y de inserción en la globalización que ello significa, ¿no? Y en contraposición, bueno, ahora estamos viendo aparecer una estrategia para compensar un poco esto, que es el Plan Puebla-Panamá, que busca una mayor presencia de México en el ámbito de Centroamérica,
fundamentalmente Centroamérica. Yo ahí veo un poco ausente al Caribe, lo cual considero que no debiera de ser, para, bueno, no perder de vista también esta orientación latinoamericana de nuestro país y este compromiso también con las economías cercanas, ¿no? Bueno, pues tenemos que agradecerle mucho al rector de la Universidad de Quintana Roo, licenciado Efraín Villanueva Arcos, y al profesor licenciado Carlos Macías Richard, historiador. Ambos son egresados de la UNAM, el rector es sociólogo de profesión y ha sido pues secretario de Educación y Cultura del gobierno del estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias por haber venido al país y haber sacado este ratito para conversar con Jornada Extra y sus televidentes de todo el país. Y también por la Revista Mexicana del Caribe, que es una publicación de la Universidad de Quintana Roo, el 10º ejemplar de la revista, y estos libros: El Mar de los Deseos, El Caribe Hispano Musical, Historia y Contrapunto, de Antonio García de León Griego, y Límites Socioculturales de la Educación Ambiental, de Carlos Jesús Delgado Díaz, que también nos dejan una edición. Son los dos libros de la editorial Siglo XXI. Estos libros corresponden a un premio que ha impulsado el gobierno del estado de Quintana Roo, precisamente se llama los Premios al Pensamiento Caribeño, que esta sí es una iniciativa del gobierno del estado, de nuestro estado, que busca promover el acercamiento con los intelectuales, con los académicos del Caribe, en un premio que es muy generoso. Son 4 premios, en realidad de $25,000 cada uno, y que buscan alentar la reflexión sobre el Caribe, ¿no? Bueno, pues muchas gracias también por traernos el Caribe mexicano, acercarlo al Caribe insular, ¿verdad? Y por estos acuerdos que han sostenido, que ya sostienen con las universidades autónomas de Santo Domingo, Católica Madre Maestra, con FLATSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y con la Fundación Global. Muchísimas gracias por todos esos empeños en acercar el Caribe mexicano al Caribe insular. Muchas gracias.